Luego tenemos la presión arterial, que se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, y está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La presión sistólica es la presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos, y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. Existen una serie de factores que afectan o modifican los valores de la presión arterial, que incluyen aspectos propios de la persona como lo son la edad, el sexo, la raza o la herencia genética. También encontramos hábitos personales como el ejercicio, el consumo de tabaco o el consumo de alcohol, e incluso diversas enfermedades como lo son la hipercolesterolemia, la diabetes o la obesidad. Para su medición hacemos uso del esfingomanómetro, también denominado tensiómetro, de los que encontramos distintos tipos: los de mercurio, que son los más antiguos y exactos; los aneroides, que son los de mayor uso, pequeños y de fácil acceso; y los digitales, cuya exactitud depende mayormente de su marca. Para la valoración de la presión arterial utilizamos métodos no invasivos como el método palpatorio y el método auscultatorio. En este último se identifican los ruidos de Korotkov, que son los sonidos que se oyen cuando la sangre empieza a fluir por una arteria tras eliminar una obstrucción, como ocurre al desinflar el manguito del tensiómetro, los cuales constituyen 5 fases, donde la primera corresponde a la presión arterial sistólica y la última a la presión arterial diastólica. Los valores normales de este signo vital, según la Asociación Americana del Corazón, corresponden a la presión sistólica de entre los 80 a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica de entre los 60 a 80, cuyas alteraciones corresponden ya sea a una disminución o a un aumento fuera de estos rangos. Al primer caso se le conoce como hipotensión, que es cuando los valores de la presión sistólica son menores a 80 y diastólica menores a 60. Y al caso opuesto se le conoce como hipertensión, la cual se divide en distintos niveles, como lo son la prehipertensión, la hipertensión grado 1, la hipertensión grado 2 y la crisis hipertensiva, cuyos niveles se observan en la tabla. Y a continuación se mostrará el procedimiento para realizar la toma de la presión arterial. Los materiales que utilizaremos serán nuestro estetoscopio y un tensiómetro aneroide. Lo primero que se debe hacer es informar el procedimiento al paciente y pedirle su colaboración. También hay que verificar que el sitio donde se va a tomar la medición sea un ambiente cálido, silencioso y que el paciente esté tranquilo, descansado y en una posición cómoda, con el brazo descubierto y apoyado sobre una superficie para que quede a la altura del corazón. Luego envolvemos el brazalete o manguito alrededor del brazo sin ejercer demasiada presión, pero que tampoco quede flojo, ubicando el esfingomanómetro de manera que la aguja quede visible a los ojos, y el extremo inferior del manguito debe quedar unos 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Para el método palpatorio localizamos el pulso radial. Cerramos la válvula de la perilla e insuflamos lentamente y de forma rítmica la cámara de aire y continuamos insuflando hasta que desaparece la onda del pulso. El brazalete se insufla de entre 20 a 40 milímetros de mercurio por encima de la presión a la cual el pulso desaparece, y luego lo descomprimimos lentamente. El nivel de presión al cual el pulso retorna se considera como presión arterial sistólica. La presión arterial diastólica es difícil de medir por palpación y generalmente no es determinada por este método. Para el método auscultatorio nos colocamos nuestro estetoscopio en los conductos auditivos externos con las olivas hacia adelante. Esta posición nos permite una mayor audición de los ruidos. Luego colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria humeral, el cual mantenemos firmemente en contacto directo con la piel y no debe quedar por debajo del manguito. Luego cerramos la válvula de la perilla y volvemos a insuflar de forma rítmica elevando la aguja del esfingomanómetro hasta el valor obtenido anteriormente, y proseguimos a aflojar cuidadosamente el cierre de la válvula y dejar que el aire escape lentamente, escuchando con atención los ruidos y observando el nivel de oscilación de la aguja del esfingomanómetro para hacer la lectura, donde el primer ruido escuchado corresponde al valor de la presión sistólica y el último ruido a la presión diastólica.